Buenos días, estoy John Bennett, Dr. Bennett de Miami, Florida. Estamos haciendo un show hoy para Larkin Hospital TV en la parte español. Hoy presentamos un médico de Cartagena, España, José Martínez Mas, MD, un obstétrico ginecólogo. Y él va a hablar de un problema muy común en mujeres, dismenorrea. Bienvenidos, José. Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de dismenorrea, que es un problema que aparentemente es banal, poco importante para la mayoría de los profesionales, pero que sí que afecta a un gran número de pacientes que acuden a nuestra consulta. Y debido al gran número de pacientes que padecen este problema, debíamos prestarle un poquito de atención. Va a ser una charlita corta, bastante reducida y escueta, y vamos a dar un repaso al concepto de lo que es la dismenorrea. Hablaremos de la etiopatogenia, de la clínica que suele presentar y de su tratamiento. La dismenorrea etimológicamente procede del griego dis, significa difícil, menos, que significa mes, y roia, que significa fluir, y corresponde a la situación en la que la menstruación se presenta con dolor, pudiendo aparecer antes de la misma o coincidente con ella. Su importancia radica en que su alta prevalencia, ya que alrededor del 70% de las mujeres en edad fértil la presenta, y puede llegar a ser incapacitante entre el 5 y el 10% de los casos. Es por ello la causa más frecuente de dolor pélvico en la mujer en edad fértil, siendo más frecuente entre los 16 y los 25 años, puesto que uno de los factores que más se relaciona con su presencia es la nuliparidad. En las adolescentes más jóvenes puede suponer un trauma psíquico, puesto que puede interferir en el estado emocional y la actividad social, siendo una de las principales causas de absentismo escolar y laboral en adolescentes y jóvenes, constituyendo por ello uno de los motivos principales de consulta tanto al pediatra como al ginecólogo. La dismenorrea se puede clasificar en función de que exista o no causa subyacente demostrable, por lo que puede ser primaria o secundaria. La dismenorrea primaria es el dolor menstrual sin patología o anomalía orgánica demostrable en relación con los ciclos ovulatorios, por lo que se considera fisiológica. En ella pueden estar implicados diversos factores anatómicos, hormonales o incluso psicológicos que pueden aumentar la secreción de prostaglandinas en la segunda mitad del ciclo junto con el descenso de los niveles de estrógeno, por lo que se puede presentar contractilidad uterina disfuncional. Así se ha demostrado en algunos casos que el tono basal del miometrio en condiciones normales oscila entre los 5 y los 10 milímetros de mercurio. En pacientes con dismenorrea puede alcanzar los 80-100 milímetros de mercurio. El tono máximo en la contracción del miometrio, en condiciones normales oscila entre 50-80 milímetros de mercurio y en pacientes con dismenorrea puede alcanzar incluso los 400 milímetros de mercurio. Y la duración de las contracciones uterinas durante la menstruación, en condiciones normales tienen una duración entre 15 y 30 segundos y en pacientes con dismenorrea puede llegar incluso hasta el minuto y medio. El dolor se debe a esta hipercontractilidad miometrial en relación también con la isquemia endometrial causada por la vasoconstricción arteriolar, induciendo a su vez una hipersensibilidad de las fibras nerviosas a los estímulos nociceptivos. Al parecer no es tanto reflejo de una secreción absoluta aumentada de prostaglandinas como un aumento en la concentración relativa por elevación del índice de prostaglandina F2-alfa frente a la prostaglandina E2. El paso de prostaglandina F2-alfa a la circulación sistémica parece ser el responsable de la aparición de síntomas neurovegetativos en los casos de dismenorrea primaria severa. Otro dato que apoya esta teoría es la respuesta favorable a la administración de fármacos inhibidores de la ciclooxigenasa 2, COX-2, que disminuyen la síntesis de prostaglandina. Otros factores que se han descrito como posibles responsables de la aparición de la dismenorrea primaria son la oxitocina, la vasopresina o la reducción del óxido nítrico, dado que la aplicación de parches o pomadas de trinitroglicerina mejoran la sintomatología por relajación del músculo liso. Pero parece ser que su contribución causal al cuadro es menor que la alteración de la prostaglandina. Respecto a los factores psicógenos que tradicionalmente se consideraban como factores causales importantes, la tendencia actual es a considerarlos más que como causa del cuadro, como una consecuencia del mismo, y que en todo caso pueden contribuir a la agudización de los síntomas, pero no como desencadenantes de los mismos. Habitualmente se relaciona con el momento en que los ciclos se vuelven ovulatorios,
alrededor de 6 meses a un año tras la menarquia, y se va intensificando durante la adolescencia, hasta los primeros años de la década de los 20, y normalmente cede con la edad. La concentración de prostaglandinas es más alta en ciclos ovulatorios que en los anovulatorios. La dismenorrea en el adolescente es, salvo alguna excepción, primaria y funcional. Se ha referido con mayor frecuencia o episodios más intensos en pacientes obesas, fumadoras, nulíparas o que hayan retrasado la edad de la primera gestación o sexualmente inactivas. Se ha demostrado también una relación entre los episodios de dolor prolongado con el consumo considerable de alcohol y tabaco. Respecto al tabaco, la causa más probable es la vasoconstricción secundaria a la nicotina. Es importante recordar que la dismenorrea primaria se relaciona con el ciclo ovulatorio, cuya causa es desconocida y puede relacionarse con la producción de prostaglandinas por parte del endometrio menstrual que desencadena contracciones uterinas para ayudar a la expulsión del endometrio desplazado. Por otro lado, la dismenorrea secundaria es el dolor menstrual asociado a patología pélvica, por ejemplo, la endometriosis, la adenomiosis, la presencia de miomas uterinos, pólipos endometriales, enfermedad pélvica inflamatoria, estenosis cervical primaria o secundaria, cirugía cervical, malformaciones uterinas, congestión pélvica, presencia de DIUs, dispositivos intrauterinos, tumores o quistes ováricos. Puede existir otras causas por alteración del aparato urológico, sistema musculoesquelético o gastrointestinal, y también se ha descrito alguna causa psicológica. Suele presentarse tardíamente en la vida reproductiva de la mujer, excepto la que es secundaria a malformaciones obstructivas de los conductos de Müller, que aparecen con la primera menstruación o poco después y que requiere por ello el diagnóstico diferencial con la dismenorrea primaria en la adolescencia. En la dismenorrea primaria, el dolor suele iniciarse entre 1 y 4 horas tras el inicio de la menstruación, llegando a su punto de máxima intensidad en el primer día de la regla y suele disminuir al finalizar entre las 24 y 48 horas después. Puede presentarse como un dolor sordo, hasta una sensación de presión, contracciones o cólicos de tipo espasmódico o continuo, a veces incluso intolerables. En algunos casos puede acompañarse de síntomas sistémicos como la cefalea, náuseas y vómitos, diarrea y estreñimiento, astenia, mialgia. El dolor habitualmente es pélvico, pero puede irradiarse a zona inguinal, región lumbar o a tercio proximal de los muslos. Puede presentarse de forma ocasional en algún ciclo o bien presentarse en todos ellos y el examen pélvico es rigurosamente normal. Para que sea primario el examen pélvico debe ser normal. Respecto a la intensidad del dolor se clasifica en 3 grados. Grado leve, de poca intensidad, que suele aparecer en el primer día y nos acompaña de síntomas neurovegetativos, no suele precisar analgésicos y no afecta su vida cotidiana. Moderado es más intenso, que dura de 2 a 3 días y puede presentar algún síntoma neurovegetativo, precisa de analgésicos para poder realizar su actividad cotidiana. Y el severo, que es muy intenso, suele acompañarse de síntomas neurovegetativos como náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, laxitud e incluso lipotimia. A veces requiere encamamiento y los analgésicos son poco eficaces. Y este grado de dismenorrea impide la actividad cotidiana. La dismenorrea secundaria, por el contrario, tiene una presentación más tardía, entre los 18 y los 20 años, o en el momento en que aparezca la causa. El dolor suele ser más continuo, persistente y sordo. Puede aparecer días antes de la menstruación, tiene una duración de varios días y aumenta durante el periodo menstrual. Puede acompañarse de otros síntomas que nos pueden guiar hacia la causa subyacente, como la dispareunia, que es el dolor durante las relaciones sexuales, que pueden sugerir presencia de endometriosis, o como el sangrado uterino anormal, que puede relacionarse con la presencia de miomas. Es imprescindible realizar una historia clínica ginecológica completa, así como una exploración física general y ginecológica detallada con especuloscopia, tacto bimanual y tacto rectal. En la exploración física y pruebas complementarias pondremos de manifiesto la causa de la dismenorrea secundaria, por lo que una anamnesis detallada y un examen físico preciso son fundamentales. En la anamnesis debemos centrarnos en que la paciente nos detalle las características del dolor, la historia ginecológica y los antecedentes patológicos previos a la aparición de la dismenorrea, así como la posibilidad de participación de otros sistemas como el urinario o digestivo. La entrevista es fundamental y en algún momento puede ser preciso realizar alguna de las preguntas en ausencia de acompañantes para conocer su entorno, sensibilidad al dolor y si ha iniciado o no relaciones sexuales. Las pruebas de laboratorio también pueden aportar datos importantes en el diagnóstico diferencial de la dismenorrea. Así, el test de gestación es fundamental
pues es la primera causa de metrorragia en la mujer de edad fértil, es el aborto, y pudiera simular una dismenorrea, el sangrado genital y por el dolor hipogástrico. El hemograma también nos puede aportar información, pues una leucocitosis con desviación izquierda nos haría pensar en un proceso infeccioso como una enfermedad inflamatoria pélvica, como causa del dolor. El cultivo del exudado vaginal o análisis de orina nos ayudarían para descartar otros procesos infecciosos que pudieran originar dolor pélvico, que pudiera concurrir con la menstruación y simular por ello una dismenorrea. De esta forma, cuando la exploración física y las pruebas complementarias son normales, tendríamos el diagnóstico de la dismenorrea primaria, y si se identificase cualquier anomalía, la dismenorrea sería secundaria. Otras pruebas que podrían estar indicadas son la histeroscopia, la histerosalpingografía en caso de sospechar un mioma submucoso o una malformación uterina. La histerosonografía también puede ser útil en caso de no poder disponer de una histerografía o de una histeroscopia. En casos de dismenorrea refractaria a tratamiento y con exploraciones normales, podría plantearse la posibilidad de realizar una laparoscopia para evidenciar posibles pequeños implantes endometriósicos no evidenciables mediante otras pruebas de imagen, o la presencia de adherencias intraabdominales que pudieran ser responsables del dolor. Otra técnica que se puede plantear en pacientes con dolor pélvico incapacitante y refractario a tratamiento es una neurostomía presacra, preferiblemente por vía laparoscópica, que está indicado en ciertos casos de difícil solución. En otras ocasiones puede ser necesario realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías extragenitales que pudieran solaparse a la menstruación, simulando de esta forma una dismenorrea, tales como una enfermedad de Crohn, un síndrome de intestino irritable o mialgia. En cuanto al tratamiento, es muy importante explicar con claridad a la paciente, antes de pautar nada, cuál es la causa de su dismenorrea en caso de hallarla, o bien la fisiología del dolor que presenta en caso de ser primaria, para que se tranquilice y nos ayudará también como terapia psicológica para calmar su ansiedad, así como para plantearnos las siguientes acciones terapéuticas. Es muy importante recomendar la reducción del consumo de alcohol y tabaco, así como de café y chocolate para disminuir la incidencia e intensidad de los episodios. También debemos recomendar una dieta rica en frutas, verduras y pescados, ejercicio físico y disminución de peso en caso de ser necesario. La aplicación del calor local alivia la sintomatología debido a la vasodilatación que genera. Respecto a los fármacos que podremos emplear, debemos plantearnos el deseo o no de utilizar anticonceptivos hormonales por parte de la paciente, ya que en los ciclos anovulatorios, como hemos visto, el nivel de prostaglandinas es menor y mejora la sintomatología. Los anticonceptivos que han demostrado mayor efectividad son los combinados con dosis media, más de 25 microgramos de estrógeno, con progestágenos de primera generación como la ciproterona y de segunda como el levonorgestrel, sin evidenciar efectos secundarios significativos. Entre estos fármacos encontramos nombres comerciales en España, como Diane 35, que contiene la ciproterona, el Edelsin, que contiene el levonorgestrel, entre otros muchos. Aún no disponemos de evidencia suficiente para poder afirmar que los anticonceptivos de nueva generación, hidrosis y microdosis de estrógeno, tengan la misma eficacia que los anteriores. Otros anticonceptivos hormonales, como el anillo vaginal o los parches, son muy bien aceptados por la población joven y parecen disminuir también la dismenorrea, pero tampoco hay estudios concluyentes que comparen con los clásicos. Los anticonceptivos de solo gestágeno, vía oral, inyectable, implante y subcutáneo, son muy efectivos y pueden indicarse igualmente, pero debemos tener en cuenta que se pierde con ellos el control del ciclo, puesto que la menstruación no será cada 28 días, sino que puede espaciarse mucho, teniendo incluso manchados irregulares. Por otro lado, podemos inhibir la formación de prostaglandinas mediante el uso de AINES. Los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que podemos utilizar se clasifican según la molécula que da origen a la familia farmacológica. Por un lado tenemos los derivados de los fenamatos, el ácido mefenámico, que se puede administrar 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Los derivados del ácido propiónico, como el naproxeno o el ibuprofeno, también se pueden administrar cada 8 horas vía oral. Los derivados del ácido salicílico pueden ser útiles, pero dado que inhiben la agregación plaquetaria, pueden aumentar el sangrado menstrual y su indicación por ello es relativa. Los derivados del ácido acético, como la indometacina o el diclofenaco, también se pueden administrar vía oral 3 veces al día, valorando el riesgo-beneficio por los efectos gastrointestinales que presentan, náuseas, vómitos, diarrea, úlcera esofágica, duodenal
o de intestino delgado o incluso hemorragia digestiva. Los derivados del ácido enólico, como el piroxicam y el meloxicam, son muy utilizados en procesos sanitarios. Dígame, John. Sí, está bien, todo bien. Sí, bueno, continúo. Queda poquito ya. Para una mayor efectividad del tratamiento, debe tomarse en el mismo momento de iniciarse el dolor o incluso unas horas antes del inicio de la menstruación. Debe evitarse la prescripción de AINES en caso de contraindicaciones como úlcera digestiva, intolerancia, alergia, enfermedades alérgicas o asma. En segunda línea, disponemos de los inhibidores de la COX-2, entre los que disponemos del celecoxib, el nimesulide y la nabumetona, que deben indicarse con cierta precaución en casos puntuales. Respecto al tratamiento analgésico, el paracetamol puede ser utilizado en la dismenorrea leve, al igual que los antiespasmódicos como el escopolamina. En caso de presentar una dismenorrea refractaria a tratamiento con analgésicos, antiinflamatorios y anticonceptivos en combinación, se puede tratar con anticonceptivos combinados, preferiblemente con levonorgestrel, en pauta continua con descanso cada 3 meses, o bien incluso sin descanso, disminuyendo así o eliminando los sangrados por deprivación. Otra opción es la inserción de un DIU hormonal con levonorgestrel, tipo Mirena, comercializado por Bayer. También es muy eficaz en el tratamiento de la dismenorrea y la menorragia. Otras alternativas posibles y poco invasivas son la utilización de la acupuntura, los parches de trinitrato de glicerina para aumentar el óxido nítrico y relajar el miometrio, útiles cuando los AINES o los anticonceptivos están contraindicados, los bloqueantes del calcio como el nifedipino, que inducen la relajación del miometrio, pero sus efectos secundarios limitan su utilidad. De ácido graso omega 3, que compite con el omega 6 para la formación de prostaglandinas y leucotrienos, disminuyendo la concentración sérica de estos. El ejercicio físico y algunas dietas vegetarianas también han mostrado cierta ayuda en el control de la dismenorrea. En los casos en los que se apliquen estos tratamientos y se cumplan por parte de la paciente sin experimentar mejoría, debemos reevaluar el caso y replantearnos la posibilidad de que se trate de una dismenorrea secundaria, por lo que estaría bien indicado realizar una laparoscopia para evaluar otras posibles causas del dolor que, en caso de encontrarse y tratarla, la dismenorrea debería solucionarse. En caso de no poder resolver el dolor y de no hallar ninguna causa subyacente, sería aconsejable contar con un tratamiento psicoterapéutico de apoyo para la paciente. Como veis, esta es un problema, es una patología de alta prevalencia en la población femenina joven, que puede ser causa de gran afectación de su vida, de su actividad diaria, pueden ser causa de absentismo laboral y escolar y pueden conllevar que la paciente sufra psicológicamente, además de físicamente por el dolor que presentan, y que nosotros podemos ayudarlas a llevar con de mucha mejor forma su problema. Incluso conseguir solucionárselo de forma sencilla, utilizando los anticonceptivos y los antiinflamatorios de forma razonable. Muchas gracias. Okay, muchas gracias, José. Tengo preguntas para ti. ¿Está bien? Sí, sí, claro, dime. Ok, ¿qué común es esta dismenorrea en mujeres? Por ejemplo, ¿qué porcentaje de mujeres va a tener en su vida? ¿Hay un número más o menos? Pues más o menos la dismenorrea, claro, como he comentado, la prevalencia es muy alta, sobre todo en mujeres jóvenes. Cerca del 70% la presenta en diferentes grados. Puede ser desde muy leve, la gran mayoría suelen ser leves, hasta incapacitantes. Los casos más graves se encuentran entre el 5 y el 10% de los casos, es decir, que alrededor de un 7% de la población femenina en edad fértil padece este problema. Y poderlo solucionar y poderlo manejar, pues es una tarea importante. Y es un problema común, ¿verdad? Claro, claro que es muy común. Como le digo, de cada 100 mujeres, 7 padecen el problema eh, con bastante intensidad, que puede llegar a ser incapacitante eso en unas 3, 4, 5 de cada 100 mujeres que no Ajá. puedan ir al trabajo en los días de la menstruación, que no sean capaces de llevar una vida cotidiana normal. Y normalmente en este país, no sé si los países es diferente,
Yo creo que en este país el primer tratamiento es pastillas para evitar nacimiento. No sé cómo se llama en español. Sí, Tú- los anticonceptivos. sí, anticonceptivos. ¿Es lo mismo en España? Sí, sí, claro, claro. Los anticonceptivos los utilizamos mucho para tratar este problema, como he comentado, sobre todo los que contienen el levonorgestrel y la citosterona, que son los de primera y segunda generación, son los más antiguos, los más conocidos y los que más se han utilizado y han demostrado tener un efecto beneficioso importante. Y luego ya podemos utilizar, como he comentado, las pautas continuas. En caso de que, aun dejando los ciclos de 28 días utilizando anovulatorio, la paciente siga presentando el dolor, se puede plantear a la misma o bien tomarlo de pauta continua, sin descanso, o haciendo un descanso cada 3 o 6 meses. De esta forma, en vez de tener una menstruación cada 28 días, la tiene cada 3 meses. Al año tendría 4 menstruaciones. Le supondría tener únicamente este problema 4 veces al año y no una vez todos los meses. Y ganan en calidad de vida de forma considerable. Otra opción, utilizar el dispositivo intrauterino con levonorgestrel, el Viumirena, que es un dispositivo que se inserta dentro de la cavidad endometrial y libera de forma localizada el levonorgestrel, el progestágeno, de forma que disminuye, bueno, en principio no hay ovulación, la paciente no va a tener la dismenorrea, las reglas van a ser mucho menos abundantes, incluso pueden quedarse en amenorrea durante 5 años que tiene de vida el dispositivo. Y es otra solución también muy útil para este problema. Hay un pregunta, tal vez es poco bruto, estúpido, pero ¿es posible para mujeres que se acabó su menorrea y en la menopausia? ¿Puede Sí, tener dismenorrea o es imposible? No, no puede tener. claro, con la menopausia la dismenorrea se cura porque ya no hay menstruación. No, no sé, ok. Sí, Ya, ya no presenta dismenorrea, presentará otros problemas, pero la dismenorrea se ha curado. ok, sí. Es únicamente en pacientes con edad fértil, claro. Sí, ok, ok. Y claro, si no tiene útero, no puede tener dismenorrea. Claro, Sí, efectivamente. sí. Pero Ok, bueno, ya un tratamiento quirúrgico para la dismenorrea, quitar el útero, pues hombre, tampoco es lo más lógico, pudiendo tener otras opciones menos invasivas que nos puedan solucionar el problema. Pero en caso de ser refractario al tratamiento, la mujer tener ya cumplido su deseo genésico, no querer tener más hijos, pues sí que se podría plantear también la opción de una esterectomía y dependiendo también, por supuesto, de la edad y de otros factores asociados. En el caso, por ejemplo, de una paciente que no pudiera tomar anticonceptivos, que no pudiera tomar antiinflamatorios por alergia ajá. y que tuviese un manejo muy complicado del dolor, si no tiene deseo de tener embarazo y no tolera dispositivos intrauterinos, se podría plantear. O bien un bloqueo hormonal del eje hipotálamo hipofisario genital, o bien ya pues sí se podría plantear en algún caso puntual, como excepción, un tratamiento quirúrgico definitivo. Bueno, muchas gracias, José. ¿Qué sujeto va a hablar la próxima? ¿Qué es su próximo sujeto? Muchísimas gracias, John. Pues la próxima vamos a intentar hablar del síndrome premenstrual, por ejemplo, que también va relacionado con la menstruación y sobre todo con mujeres jóvenes. Y creo que sería un tema interesante para poder tratar y hablar de él un rato. Ok. Ok, José, muchas gracias para otra buena presentación y nos vemos a la próxima. Pues muchísimas gracias, doctor Bennett. Que tenga buena noche. Un abrazo.